Yo no sé si a ustedes los han descubierto alguien o personas haciendo algo que no debían. O de pronto ustedes han sido los que han descubierto a alguien haciendo algo que no debía. ¿Les ha pasado? Levanten la mano si alguna de esas situaciones, ok. Yo escuché, me pasó, pero agradezco a Dios que fue alguien muy cercano y que en privado y en amor pudo hablar conmigo, porque eso hace mucho la diferencia. Yo escuché alguna vez de una mujer que tenía su arrocito en bajo. Creo que me va a entender con lo que quiero decir, ¿cierto? Ahí tiene su guardadito. Y alguien se dio cuenta y ya venían como pendientes de esta chica. Hasta que un día dijeron, ya, hoy fue. Pero lo más loco es que yo creo que ella sabía que la bomba se le iba a explotar, pero es de esas cosas como que tú dices, sé que no estoy haciéndolo bien, pero voy para adelante. Como que voy a seguir, voy a seguir. De pronto y no pase nada, de pronto y ya termina y listo, no pasa nada. Yo creo que ella lo sabía. El punto es que la bomba explota y no fue como me pasó a mí. No fue en secreto, no fue que alguien oye, me ven acá, yo me he dado cuenta que tú, ten cuidado. No. A ella no le pasó eso. A ella le pasó tal vez el mayor de los temores que puede tener una persona cuando es descubierta o de pronto cuando uno tiene un secreto y tú dices, lo peor es que todo el mundo se entere. Bueno, a ella le pasó eso. La bomba explotó. Esa persona no habló con ella personalmente, sino que le dijo a todos lo que estaba pasando. Se lo contó a todo el mundo, la expuso y fue el momento más vergonzoso de su vida. Fue como ese típico trágame tierra. Debería estar muerta, yo cago aquí, literal que me trague la tierra. O sea, no sabría ni cómo reaccionar ante este momento. ¿Se les hace familiar esa historia? Tal vez puede ser algo que tú viste de cerca o que has vivido, pero esta historia es real. Está en la Biblia también. Una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y la sacan en público a una plaza y le dicen, mira, ella estaba con un hombre que no era su esposo. La ley dice que deberían apedrearle y las mujeres adúlteras deberían ser apedreadas y morir. Eso dice la ley. Ahorita mi esposo nos contaba una historia de él y no sé qué respondieron en las mesas, la verdad. Yo quiero saber. ¿Quieres saber? Ok. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue justo o no fue justo? Levanten la mano los que creen que fue justo. Y que gracias. O bueno, ¿sabes qué? Quiero cambiar un poco la pregunta. ¿Creen que fue Dios obrando en esa situación? Levanten la mano los que dicen que sí. Ok. ¿Y creen que fue justo? Díganlo, no fue justo, no tengan miedo, no importa, díganlo, no fue justo. Ok. Creo que vamos a estar hablando mucho sobre esto que parece tan ambiguo. Porque es loco, ¿cierto? Como tú dices, ay, Señor, ayúdame en este momento. Es más, mira, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que... Entonces uno constantemente está como demandando a Dios esa gracia y ese favor. Y Señor, por favor, mete tu mano. Yo sé que me equivoqué, pero Señor, por favor, yo te pido que me ayudes en este momento. Yo no lo vuelvo a hacer. Eso creo que es muy típico, muy común. Si no lo dices, de pronto en la mente sí está. Pero cuando tú dices, oye, es que a mí no me parece que fulanito, Dios lo bendiga. Entonces ahí cambia la película, ¿cierto? Porque para mí sí es bueno que pase, pero para otro no. Entonces vamos a estar viendo un poco cómo la gracia y la justicia tienen tanto que ver y están ligadas entre sí, están agarradas de la mano. Y por eso les decía, es el mensaje creo que más difícil que me ha tocado compartir en algún momento de mi vida, pero profundamente revelador y necesario que hoy podamos escuchar todo esto. Hay una cita que está en Efesios 2, voy a leer primero 2 versículos, el 4, 5 y el 8. Y dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y luego dice nuevamente en el versículo 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o no por ustedes. Normalmente en la vida cristiana o en nuestra vida espiritual se escucha esto acerca de la gracia y el favor de Dios, y por lo menos yo crecí
entendiendo la gracia como algo que me tengo que ganar, ¿sabes? O sea, hemos escuchado que la gracia es un favor inmerecido, pero en mi cabeza yo me tenía que ganar esa gracia. O sea, Dios me la está dando aunque no lo merezca, aunque me haya portado re mal, aunque haya tomado decisiones sin tenerlo en cuenta 1000 veces, pero yo igual me lo tengo que ganar. Yo tengo que buscar la manera de que Él me dé ese favor. Eso era mi idea y mi concepto. Creo que muchos hemos escuchado este concepto rápido de la gracia es un favor inmerecido de Dios. Yo estuve estudiando mucho, de verdad, mucho. Incluso hablé con mi amigo, mi teólogo de confianza, que está aquí, David Montoya, y empezamos a debatir un poco sobre el tema y me encanta hablar con él sobre Biblia porque de verdad es muy pro y aprendo mucho de él. Y estuve estudiando mucho acerca del tema y encontré como varias ideas acerca de la gracia. Entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre eso. Dice que en el judaísmo la gracia es entendida como la bondad y la misericordia de Dios a su pueblo o a sus hijos. Es un atributo divino que no depende, ojo con eso, del mérito humano. No depende de lo que yo haga. O sea, Dios me lo está otorgando porque Él quiere hacerlo. No depende de lo que yo haga, de si me porté bien o me porté mal. Suena loco, pero es la verdad. Así es. ¿Qué pasa con esto? Dice, es el favor que Dios otorga a los seres humanos a pesar de su incapacidad para cumplir su justicia por sí mismos. No ignora la justicia, la gracia, sino que satisface sus demandas de una manera que permite el perdón y la reconciliación. Les voy a confesar que a mí esto me costó entenderlo, tuve que leerlo muchas veces, tuve que hablarlo con David y decirle, no entiendo, David, explícame, porque para mí la gracia y la justicia no van de la mano, ¿sabes? Y ahorita les voy a hacer una confesión personal. Y esta parte me pareció bien interesante. Dice que la palabra hebrea para clemente, en la Biblia se usa mucho, tú eres un Dios clemente, y habla mucho sobre esto como un atributo, una característica de Dios. Dios es un Dios clemente, bueno, que da cosas buenas. Y dice que la palabra hebrea para clemente, que aparece por lo menos en Éxodo 34, es Hanun, que se relaciona con el sustantivo hebreo gen. Esta palabra muchas veces se traduce como gracia, pero también puede traducirse como con palabras como deleite, favor, encanto o belleza. Por eso en la Biblia también muchas veces vamos a poner aquí una historia, la historia de la reina Esther. Para los que no la conocen, una jovencita entró a un concurso de belleza literalmente para poder ser la reina o la esposa del rey, porque la que él tenía era una rebelde, grosera, irreverente, todo, ella desconectadísima del propósito de ser reina. Y él dijo, no, yo no quiero una esposa así, quiero una nueva esposa. Y ustedes saben que las cosas antes eran raras, ¿verdad? Y hicieron un concurso con todas las jovencitas del reino, se presentaron varias y se habla de que Esther tenía gracia y que halló gracia delante de los ojos del rey. Aquí la expresión que está usando tiene que ver con esto, que habla de gracia como ese encanto, como esa belleza que ella tenía. Claro, también hay una historia en particular detrás en el contexto de la historia de Esther, pero específicamente hablo de la palabra, ¿sí? Para no aburrirlos con cosas de conceptos y demás, voy a avanzar. Y es que me di cuenta de algo. Yo leyendo conceptos, hablando con la IA, porque también puse a la IA a trabajar, hablando con David, hablando con mi esposo, fueron conversaciones, muchas, y leyendo la Biblia, me di cuenta de algo. Nunca desligaban la gracia de la justicia. Siempre aparecía la palabra justicia en el medio. Y ahí era que me generaba conflicto y decía, ¿pero por qué? No entiendo. Yo soy una persona justiciera. Esa es mi confesión. Soy una persona que no va, para mí la gracia y la justicia no tenían nada que ver, porque ahorita les voy a contar una historia bien interesante, que es como un ejemplo, pero para mí es como, hey, las cosas son por mérito, ¿sabes? Esa es mi lucha. Por eso mi idea de que yo tenía que ganarme el favor de Dios fue tan dura de quitar, por así decirlo. Yo creía que si yo me equivocaba, Dios se enojaba conmigo y yo tenía que esperar que se le bajara la idea, que se le pasara y se le olvidara. Y yo esperaba 4 o 5 días para volver a hablar con Dios, porque en mi idea estaba que ya Dios se le había pasado la rabia conmigo. Yo no sé si tú te sientes identificado con esto, pero yo he hablado con muchas personas que me dicen, me pasa igual o me ha pasado. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede en el corazón del justiciero. Para mí es, yo me gano las cosas o no me las gano.
y me pasa con cualquier persona y me pasa con Dios. Yo me gano las cosas o no me las gano. Las merezco o no las merezca. No hay otro. O sea, si no te las mereces y te las ganaste, es injusto. ¿Sí? Entonces, es algo que Dios ha venido trabajando conmigo. Y con este tema, preparándolo, Dios me terminó de hablar tantas cosas y enseñar tantas cosas que es precisamente lo que quiero compartir con ustedes. Entonces me di cuenta que yo no puedo hablar de gracia, no podemos hablar de gracia si no hablamos de justicia. Ya hablamos un poquito del concepto de lo que es la gracia, incluso de manera general, y lo lindo, porque es hermoso, es como que, o sea, ¿cuántas veces Jesús David no merecía, no era justo que lo sacaran de allá? Él tenía que cumplir con lo que dice la ley, y era, no tienes libreta militar, tú tienes que presentarte, ¿cierto? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero Dios metió su mano, pasó algo que no debía pasar, que fue en favor de él, pasó, no le pasó a los otros, y tú dices, no es justo, porque no le pasó a los demás, ¿cierto? Y muchas veces vamos a ir por la vida cuestionándonos este tipo de cosas, ¿por qué? Porque no le pasó a él, él lo merecía más, porque no le dieron el puesto de trabajo a él que trabajó más duro, y se lo van a dar a otro. Y constantemente creo que en la vida nos vamos a ir encontrando con situaciones muy parecidas, donde simplemente las cosas buenas suceden, merezcan o no merezcan. Y según nuestro corazón y entendimiento de todo esto, vamos a juzgar o no esas situaciones. Ahora, la justicia y la gracia se encuentran en la cruz. Vamos a ir hablando un poquito sobre eso. Yo quiero que leamos juntos, está ahí en las notas, Isaías 30, versículo 18. Dice, pero el Señor aún espera que acudan a Él para poder mostrarles su amor. Él los conquistará para bendecirlos, tal como lo ha dicho. Porque el Señor es fiel a su promesa. Y cuando dice fiel aquí, también está hablando de justicia en otras versiones, que Dios es justo. Dios mide de una manera perfecta y hace de manera perfecta todo lo que hace. Dice, bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor. Dice también otro concepto u otra idea, que la justicia en el judaísmo está profundamente ligada a la observancia de la ley, como con la moralidad, ¿sí? Y creo que en nuestro mundo actual, para nosotros, también tiene que ver con eso. La justicia es, yo pintaba una balanza ahí alrededor de mis notas, al lado de mis notas, pues. Porque para mí fue esto, cuando empecé a leer, yo vi era una balanza. Y yo decía, ok, o sea, yo hago cosas malas, llama malo lo que quieras, y la balanza se va inclinando hacia ese lado, ¿cierto? Entonces se supone que el resultado debería ser lo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que siembras recoges. Y empieza el justiciero a sacar hasta citas bíblicas, imagínense ustedes. Fui, ya estoy cambiando. No, mentira, de verdad, Dios ha trabajado mucho en eso en mí. O sea, de verdad, se lo digo en serio. Pero fui completamente, pero no entiendo, o sea, si la Biblia dice esto aquí, ¿por qué pasa esto? No entiendo. Entonces, para mí es eso, la balanza. Para nosotros la justicia es, la balanza se inclina hacia donde tú empieces a echar cosas. Punto. No hay de otra y tendría que pasarte o sucederte lo que estás inclinando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Voy a leer otro concepto más y termino rematando con algo que a mí me voló la cabeza. Gracias, David, por eso. Justicia divina representa el estándar perfecto de santidad y rectitud de Dios. Esto es un concepto, ojo. Demanda que el pecado sea castigado y que el bien sea recompensado. ¿Cuántos levanten la mano? ¿Cuántos crecimos escuchando la frase, el que obedece tiene recompensa? El que obedece tiene regalo. Muchos de nosotros. ¿Cuántos papás lo hemos dicho a los hijos? ¿Cierto? Si obedeces, te voy a comprar tal cosa. Mira que si obedeces, te voy a llevar a comer helado. ¿Cierto? Entonces, en nuestro sistema de creencias es muy natural creer todo esto. Si yo me porto mal, Santa no me trae regalo. Es de la época de los papás. Exacto. Y ahí tú te ahorras la plata, no, mentira. O si yo me porto bien, yo voy a tener una recompensa. Y vivimos luchando y pasando la vida corriendo por ganarnos esa recompensa. Y a veces es agotador, muy agotador. ¿Qué pasa? Que vemos la balanza como algo de méritos, pero Dios ve la justicia, y esto fue lo que me voló la cabeza, no de esa misma forma. Dios ve la justicia como ponernos en la relación correcta con. Ponernos en la relación correcta con Él y con los demás.
reposicionarnos. Ya les voy a explicar un poquito más con ejemplos, pero esa es la manera en que Dios ha tratado de enseñarnos a lo largo de la historia, con las historias bíblicas que hemos leído, que la justicia para Él y la manera de Él tratarnos es reposicionarnos, ubicarnos y ponernos en una relación correcta con Él y con otros. Volvamos a la historia de la mujer adúltera que les contaba ahorita, esta mujer que fue expuesta. Dice que Jesús estaba allí y los hombres dijeron, hey, hay que apedrearla, hay que cumplir la ley. Eso dice, es justo, porque para nosotros justicia es cumples la ley. Eso es justo, tiene que morir. Y él nada más dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ahí sí todo el mundo, uy, porque entonces, ¿qué sería lo justo para todos nosotros? Pero me encanta algo, y es que cuando leo esto de la relación correcta con, veo a Jesús que toma a la mujer y la cubre, porque ella la sacan desnuda, tomó lo que tenía en la mano, la cubre y le dice, vete y no peques más. Yo no veo a un Jesús que está pasando por alto su pecado, porque también creemos eso, que la gracia es pasar por alto. Ah, no, entonces yo me voy a olvidar de lo que me hizo fulano. Jesús la ubicó y la colocó en la relación correcta nuevamente con Dios, con ella y con otros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí me estoy dando a entender con esto, con esto. Segunda de Corintios 5:21 dice, en la versión, lo voy a leer en la versión del mensaje, que es una paráfrasis muy hermosa, dice, Dios puso todo lo malo en aquel que nunca hizo nada malo, para que nosotros pudiéramos estar en relación o en la relación correcta con Él. Cuando leo todo esto y la historia que les cuento de la mujer adúltera, yo también puedo ver que la Biblia logra dibujar la gracia como un manto. Por eso en las invitaciones que vieron por allí se hablaba de un manto, de cubrir. Porque la gracia también se ve de esa forma. Ojo, la justicia sí, tiene que ver con hacer lo correcto. Pero más allá de eso es estar en la relación correcta con ¿por qué? Vamos a analizar un poquito, que esto no está en mis notas, pero yo estoy pensando y lo voy a tratar de hacer rápido para no desviarme tanto. Cuando vemos los 10 mandamientos, todos, Jesús los resume en algo porque todos se tratan de algo y es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, se trata de estar en relación correcta con Dios y estar en la relación correcta con los demás. Si yo no soy justo, es porque mi corazón está un poquito desfasado y no estoy en sincronía, no estoy en la relación correcta ni con Dios ni con otros. Y es que yo no puedo amar a otros ni verlos a través de los ojos de Dios si yo no estoy conectado con Dios, si yo no estoy entendiendo la manera en que Él actúa, si yo no estoy conociendo el corazón de Dios. Me va a costar. Y yo voy a ver es en la manera natural, con la ley. Y si puedo andaré con mi ley en el bolsillo, ¿cierto? Yo les dije que les tenía una historia de mi vida. Cuando yo me recién casé con Jesús, a mí me pasaba algo. Jesús, les voy a describir literalmente lo que yo llegué a pensar muchas veces de él y en mi mente, yo creo que nunca se lo dije mucho tiempo después, pero en ese momento de rabia y de inconformidad, nunca se lo dije. Y era que yo sentía que a Dios se le había derramado la jarra de la gracia sobre Jesús. Como que me parecía excesivo, no sé si me hago entender con lo que les estoy diciendo. Como que yo decía, claro, en mi pensamiento que les contaba ahorita que yo tenía, yo decía, yo me esfuerzo tanto porque Dios me responda, me bendiga o haga esto por mí. Y Jesús no hace nada de eso, ni siquiera el 5%, y Dios siempre le responde, lo bendice y le da todo lo que quiere. No es justo. Literal era mi pensamiento. Y yo decía, y yo le decía a Dios, no me parece, y a ti se te fue la mano con la gracia. Hasta ese punto llegaba. Y fue muy duro para mí porque no que te pase con otra persona en el trabajo, en otro lado, en otro ámbito de tu vida, pero que te pase con la persona que vives, es muy duro. Porque es como tú ves con amor luego de tener una inconformidad. Si el pensamiento constante es, él no merece y yo sí.
Hay una competencia constante y es muy difícil llevar una relación sana de esa forma. Y por eso les decía ahorita, mi primera confesión fue, soy justiciera. Es algo que Dios ha venido trabajando en mí, pero ese tipo de pensamientos estuvieron mucho tiempo, muchos años, constantemente en mi corazón. Y Dios ha tenido que hacer un trabajo de demostrarme muchas cosas que hoy las voy a compartir con ustedes. Y voy a ir a lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las evidencias de que yo no he entendido la gracia. Yo les estoy hablando de esto no porque haya pensado en alguno de ustedes. Ojo. Yo les estoy compartiendo esto porque han sido cosas de las cuales Dios me ha sanado o me está sanando. Hacen parte de mi historia. Y leyendo la Biblia afirmaba que era completamente real. Y lo primero, en un corazón que no entendió la gracia, es precisamente lo que les decía ahorita. Hay justicia propia, mucha justicia propia. Todo el tiempo tenemos la ley en la mano, todo el tiempo si venimos a la iglesia o si crecimos en la iglesia, mucho más fuerte porque entonces ahora tenemos la Biblia como respaldo de nuestra justicia propia. Entonces saco todos los versículos bíblicos que pueden ayudarme a derribar a esa persona o hacerla sentir como un zapato, porque no merece. Traemos tantos juicios hacia las personas. Señor, pero esa persona ni siquiera va a la iglesia, ni siquiera es cristiana. ¿Y por qué tiene más que yo? Hay tantos juicios en nuestro corazón que no nos hemos dado cuenta de que hemos ido viviendo la vida tal vez un poco más cargados, en vez de vivir en esa libertad que se supone que cuando entramos a una vida con Dios empieza a ser más ligera. Entonces hay justicia. La justicia propia me lleva a exponer, pero la gracia me lleva a abrazar. Entonces, el versículo que dice, oye, ¿no has visto que tú tienes una viga en el ojo y estás criticando lo de los demás, que a veces es hasta más pequeño que lo tuyo? Pero no te estás fijando que tienes una viga que te está impidiendo ver de la manera correcta, que te está llevando a levantar juicios que simplemente te hacen más y más daño a ti mismo. Entonces, la justicia me lleva a exponer siempre, oye, pero tú, entonces si alguien me dice, oye, yo te quiero hacer ¿cómo es que se dice? Una crítica constructiva. ¿A cuánto les da fastidio esa expresión? Ya tú te previenes, ¿qué me vas a decir? Y ya yo tengo las 3 piedras. ¿Saben qué pasa? Cuando exponemos, ay, pero es que yo no hablo mal de nadie, yo nunca he dicho lo que he visto de otros. Yo lo pienso nada más, yo no estoy haciendo daño a nadie. ¿Sabes qué pasa con el exponer? Que empezamos a levantar, les decía ahorita, empezamos a levantar tanto juicio que simplemente eso es el resultado de una proyección interna. Ahorita les compartía a una chica con la que estaba hablando y yo les decía, muchas veces lo que vemos de otro que nos fastidia es el resultado de lo que está acá dentro de nuestro corazón. Una vez escuchaba a alguien que es una simbología, pero me parece muy real. Decía, cuando tú señalas a alguien con un dedo, 3 están apuntando hacia ti. Y es muy real, es una simbología, pero es muy real. Entonces, creo que nos pone en jaque el pensar en que, ¿por qué me está fastidiando tanto esta persona? ¿Por qué no me lo soporto? ¿Qué está pasando? Claro, probablemente te ofendió, te hirió, pero se supone que lo solté. A veces pasa eso. ¿Por qué todavía no puedo? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué hay dentro de mi corazón que me lleva a sentir esto? Otra evidencia, vivimos cargados, frustrados y amargados, inconformes. ¿Por qué? Porque claro, yo me puedo quejar todo lo que quiera, pero al final la ley espiritual es como la ley natural. Todo lo que sube tiene que caer. Y simplemente muchas cosas van a ser, por así decirlo, voy a usar esta expresión, espero que no sea malentendida, muchas cosas van a suceder aleatoriamente y vivimos pensando en dónde va a caer el mango, para ver si yo estoy ahí cuando caiga. Y vivimos cansados, frustrados, porque muchas veces los planes que tenemos no se nos dan. Inconformes. Otra evidencia, problemas de control. Quiero que todos y todo sea como yo quiero. Me pasaba algo, ay, es que Dios mío, ustedes no me van a creer que yo era así, de verdad. Pero me pasaba, obviamente con mi esposo, pero me pasaba con todo el mundo. Si yo estaba en un grupo, con un grupo de personas, y alguien usaba una expresión que yo no usaría, ya yo me resentía con esa persona. Y para mí era un fastidio estar con esa persona en esa mesa. Obviamente me pasaba todo el tiempo con mi esposo.
¿Tú por qué te vas a poner esos zapatos? Amor, esos zapatos no me parecen. Entonces, claro, no me gustan, pero no me parece que deberías usarlos. Amor, esa camisa es como que para ese evento, de pronto otra, pero en el fondo es que no me gusta esa camisa. Entonces, al final todo se trata de mí, lo que yo quiero. Por ahí, algunos se ríen. Es real, hay un problema de control excesivo. Quiero que todo sea como yo quiero. No pases que acabo de pasar el trapero. No, espérame 5 minutos, por favor, solo 5 minutos que ya el piso se va a secar y ¡pum! Pasa. Claro, te puede molestar, es normal, ¿cierto? Este tipo de cosas pasan. Pero ¿qué sucede? Que si empezamos a analizar, vamos a darnos cuenta de que pasa mucho más de lo que creemos. Y nos pasa con muchas más personas que solo con las que vivimos. Entonces, ay, tú le vas a decir eso al jefe, yo no se lo diría. Entonces, como que se esconde nuestro control detrás de los consejos, ¿sabes? Ay, no, yo te recomendaría que, yo opino, humildemente, mi humilde opinión, a mí no me parece, pero ese tipo de expresiones, ¿no? Cada quien, sí, total. Entonces, esa es el estar controlando, y de verdad se los digo porque todavía me pasa, ya no tan excesivamente, pero todavía yo sigo trabajando en mi control, nos lleva a estar irritados todo el tiempo. Completamente irritados, porque al final yo saqué una conclusión en mi vida y se la voy a compartir y es, cada quien hace al final lo que quiere, siempre. Tú puedes tratar de que no, tú puedes cuidar a esa persona, pongámonos ya en temas profundos. Yo puedo tratar de cuidar el corazón de esa persona, yo puedo tratar de que esa persona no se equivoque, no cometa un error, no se vaya por otro lado, tu amiga de la vida, yo te estoy aconsejando, por favor no lo hagas, mira. Pero al final la gente siempre va a hacer lo que quiere, porque hace lo que hay en el corazón. Siempre. Y eso nos frustra mucho a los controladores, porque queremos que sea de esta forma. Tal vez por algo correcto, ¿sabes? Es como que yo no le estoy pidiendo mucho a esa persona porque hace lo contrario. Pero es que al final las personas siempre van a hacer lo que hay en el corazón. Y yo no tengo acceso al corazón de las personas. Otra evidencia, competencia y comparación. Obviamente. Se los decía ahorita, ¿no? Me pasaba con Jesús, para mí era una constante competencia de yo necesito ser mejor que tú en muchas cosas, porque es que Dios se le desborda la gracia contigo, entonces yo necesito de alguna manera ser vista, que se den cuenta que yo hago las cosas bien. Y vivimos midiendo los movimientos nuestros y los movimientos de otros. Es como que... Y tú fuiste al devocional. Y tú sí hiciste la tarea. Bueno, mira, yo sí la hice. Tú escuchaste lo que dijo el profesor, porque él dijo esto y aquello, entonces como que hay una constante competencia, yo creo que a veces hasta inconsciente, hay una constante competencia en nuestra vida y eso es muy agotador, de verdad se los digo, ustedes no saben cuánto respiré cuando primero me di cuenta de esta realidad de mi corazón y pude entender de que soltando el control podía vivir más ligera. Encontré tanto descanso, claro, sigo en el trabajo, de seguir confiando mucho más en Dios, pero ya lo entendí y ya al menos lo practico y eso me ha traído mucho, mucho descanso a mi vida. Y por último, otra evidencia de que no hemos entendido la gracia es que hay condenación. Yo les decía ahorita de que, y hablando con mi esposo, yo le decía, ¿sabes algo que me pasó y entendí en mi proceso de sanar? Y es que muchas veces señalar a otros era una manera de desviar la atención de mí, porque sentía que en algún momento alguien iba a decir algo malo de mí. Entonces yo trataba de desviar la atención. Es como, oye, fulanito, uy, no, terrible lo que le pasó a fulanito de tal. Yo no lo haría así, no, uy, no, qué mal, pobrecito, ¿verdad? Pero estoy tratando de desviar la atención de mí, de mi propia condenación, porque yo me siento así, porque yo me siento ofendida, porque yo me siento... Qué risa. Porque yo me siento condenada. Yo me autocondeno. Es más, el enemigo yo creo que muchas veces no tiene necesidad de condenarnos porque ya yo me condeno, ya yo me trato duro, ya yo me doy durísimo. Y al final, esa justicia hacia otros es el resultado de yo mismo sentirme condenado. De yo sentir que no he sido justificado, de yo sentir de que nada de lo que yo haga va a ganarse el amor de Dios. O me va a dar la recompensa, por así decirlo. Con todo esto, analizándolo, me di cuenta de algo. Pasa por aquí si quieres, tranquila.
yo me di cuenta de algo y es que la gracia, vivir entendiendo la gracia, trae descanso. Definitivamente que vivir entendiendo que Dios me ama sin que yo tenga que comprar su amor, trae mucho descanso, mucho. Y tal vez tú dices, bueno, igual ya sé que Dios me ama, pero ¿cómo es tu relación con otros? Es decir, ¿crees que necesitas ganarte el amor de tus papás? Yo crecí, mi papá tuvo un hijo aparte del matrimonio, 2 años después de mí, o 3. Yo tengo un hermano, un hermano por fuera del matrimonio de mis papás. Y yo de niña me di cuenta, identifiqué de que yo en algún punto de esa relación, cuando me entero de él y todo el tema, de que, bueno, les voy a contar algo muy que ya varios saben, pero no se los había contado nunca en público. Mi mamá me cuenta que cuando yo era niña, o cuando nací más bien, mi papá esperaba un niño. Y cuando llega a la clínica, o sea, ya a mi mamá le habían dicho que iba a ser una niña, que era yo. Y cuando llega a la clínica y me va a ver, ya mi mamá ya estaba en sala de recuperación, no sé qué, en la habitación, y me llega a ver, muéstrame a mi niña, no sé qué, y mi mamá, es una niña. Y yo sentí que cuando llegó este segundo bebé, por así decirlo, este segundo hijo para mi papá, que si era un niño, yo sentí que tenía que competir. O sea, yo para mí sentí fue, mi papá ahora sí tiene lo que quería. Y por muchos años, aún adulta, yo sentí que tenía que competir o de alguna manera demostrarle a mi papá que yo era suficiente para que me amara. Y fue muy agotador, demasiado agotador. Ustedes no se imaginan lo perfeccionista que me volví. Para mí, si mi papá venía a la casa, mi casa tenía que estar perfecta. Para que él no encontrara nada malo que juzgar y criticar. Y eso era tan cansado. Entonces eso ya no era solamente cuando mi papá venía, ya se volvió una parte habitual de mi vida, de mi estilo de vida. La manera en que me vestía, la manera en que hablaba. O sea, ustedes me ven aquí y ustedes me pueden decir, ay, qué chévere, hablas en público. Sí, pero yo ahora soy real. Yo antes no hablaba así. Mi manera de hablar en público era súper perfecta. Las palabras que decía, y yo quería que los demás fuesen así también perfectos. Y yo decía, Jesús, David, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no puedo hablar perfecto? Y yo le decía en la casa, no me pareció lo que dijiste. Yo no usaría esas expresiones más. No lo hagas. Porque yo quería que todos fuesen o viviesen a la altura de como yo estaba viviendo, pero es agotador. No todos te van a seguir el ritmo y probablemente te vas a quedar solo o te puedes quedar solo. Voy a terminar con esto. Y es que el Señor quiere que nosotros entendamos y aprendamos a confiar en su justicia. Voy a hacer como o yo no sé si lo tengo aquí escrito. No, ahorita se los digo, un resumen de lo que he hablado, como de los conceptos como para ir anclándolos. Pero Jesús encarna el regalo de la gracia. Juan 1, que está allí, Juan 1, 11, 14, lo voy a leer también en esta versión del mensaje muy hermosa. Tengo las dos versiones aquí, pero la voy a leer en la del mensaje porque me parece espectacular y dice, es en Cristo que ustedes, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, o sea, este mensaje de salvación, se encontraron en una casa libre, firmada, sellada y entregada por el Espíritu Santo. Este pago inicial de Dios es la primera entrega de lo que está por venir, un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, una vida gloriosa. Voy a leerlo nuevamente. Es en Cristo que ustedes, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, se encontraron en casa libre, sellada, firmada y entregada por el Espíritu Santo. Este pago inicial de Dios es la primera entrega de lo que está por venir. Un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, es decir, una vida gloriosa. Quiero decirte algo, porque a mí me ayudó mucho escucharlo de parte de Dios y entenderlo, y es que en Jesús se pagó toda la condena. ¿Cómo así? ¿Sabes? Creo que entender este tema de la gracia y la justicia nos cuesta tanto porque creemos que se queda impune la deuda. O sea, Dios tiene gracia y perdona al que no debería perdonar. O sea, ¿qué? Olvidó ya. Dejó ir. Pasó ya. Pero, ¿sabes? La Biblia recalca muchas veces que Dios es justo. Es decir, que no ignora, no deja impune lo que tú hayas vivido, lo que te hayan hecho.
porque Él es fiel. Y lo más hermoso de todo esto es que en Él ya se pagó el precio. Por eso es que cuando nos dicen, llegamos a una iglesia y nos dicen, oye, ¿tú crees? Y ya. Y uno es como, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque ya Él pagó el precio. Entonces, la gracia que dice, aquí está el resumen. La gracia dice, vas a tener algo. Perdón, voy a empezar con la justicia. La justicia que dice, bueno, tú cometiste este delito, tú tienes que pagar por este delito tal cosa. De esta manera lo vas a pagar, ¿cierto? Eso dice la ley. Esta es la condena. Pero la gracia dice, bueno, ¿sabes qué? Tú no puedes pagar ese precio. Alguien más lo va a pagar por ti. Y la Biblia dice muchas veces que nosotros hemos sido justificados en Él. ¿Cómo así? O sea, justicia, gracia, justificados. Quiere decir que Jesús pagó el precio por ti y por mí. Ya tú no debes nada y se supone que tú y yo no podemos pagar esa deuda. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que probablemente vamos a seguir cometiendo ese delito. Y ya Él pagó por todas esas veces. Por eso al principio les decía, creerlo para nosotros es como, wow, qué lindo. Pero creerlo para otros es como, no me parece. Pero creo que cuando entiendo que ya fue pagado por mí el precio, que ya yo no tengo nada de lo cual defenderme, porque eso también está en el corazón del justiciero, busca defenderse constantemente. Y por eso la proyección. Me defiendo, tengo que defenderme de alguna manera. Es que yo hice esto, lo que pasa es que fulanito me hizo. Es que me pasó, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Y hay como una defensa constante, pero es que ya no tienes que defenderte de nada. Ya no hay condenación, ya no hay nadie que te juzgue, ya no hay nadie que tenga que criticarte, porque ya el precio fue pagado. ¿Sí me hago entender con la dimensión de lo que estamos hablando hoy? La gracia y la justicia son complementarias, porque muestran un Dios, como les decía ahorita, que no pasa por alto el pecado, que es fiel a su pacto. Él lo prometió y punto. Él lo va a hacer, Él es fiel. Y proporciona un camino que nos acerca a Él y nos reconcilia también. Con Él, con otros, con nosotros mismos. Cuando soy justificado, justificada, cambia mi posición. Cambia la posición de mi corazón. Ya no me siento así. Y cuando yo lo entiendo y lo suelto, entonces empiezo a caminar más libre. Como, ustedes no saben la sensación que yo tuve la primera vez que empecé a caminar de esta forma. Para mí fue raro, rarísimo. Para mí era como, así se siente de verdad vivir una vida cristiana. Porque para mí era todo lo contrario. O sea, yo no entendía eso. Para mí era como, tengo que cuidarme de que no me vean, tengo que cuidarme de no hacer lo malo, todo el tiempo era como una cosa, Dios mío, era una lucha impresionante de tratar de vivir una vida perfecta a mi forma y en mis fuerzas, y no lo pude lograr, y ninguno de nosotros lo va a poder lograr. Por eso el precio ya se pagó, por alguien que sí fue perfecto, que es perfecto. Quiero terminar con esta frase, que creo que está ahí al final, y dice, tu alma era más importante que su sangre. Tu vida eterna era más importante que su vida en la tierra. Tu lugar en el cielo era más importante para Él que su lugar en el cielo. Así que renunció a su lugar para que tú tuvieras el tuyo.